Amén. Te damos gracias, Señor, por un año más de vida, Señor. Por un año más que nos permite, Señor, ir a tu palabra, Señor, a tu presencia. Muchas gracias, Padre, por esta gran bendición, Señor, de dejarnos, Señor, de permitirnos, Señor, abrir tu palabra y disfrutarte, Señor. Este es lo más maravilloso para nosotros como seres humanos, Señor, buscar tu presencia y gozarnos en tu presencia. Que sea una gran bendición, Señor, para todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Iniciando con el año y viendo a la gente que se desea muchos que le vaya bien, que prospere, que tengan muchas cosas, pero tristemente, por muy buenos que sean nuestros deseos, si aquellas personas no buscan al Señor, no puede irles bien, no pueden estar bien y no pueden vivir bien. Hoy el mundo así es como ellos viven, deseándose unos con otros, regalándose cosas, pero si no buscan al Señor, por muy buenos deseos que tengan, no van a prosperar. Dice en Isaías, en el capítulo 55, en el verso 6 de Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puedes tú, mientras tienes vida, tú puedes. Mientras Dios te da dado tiempo para que lo busques, para que vayas y te arrepientas y busques a Dios. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, porque va a llegar el momento donde no lo vas a poder encontrar. Invocale en tanto que está cercano. Deje el malvado su camino. Deje el malvado su camino. ¿Cómo le puede ir bien al malvado? Aunque tú desees que le vaya bien, no puede irle bien. Deje el malvado su camino. Y el malhechor, el secuestrador, el maligno, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él compasión, al Dios nuestro, pues Él perdonará abundantemente. Él te perdonará abundantemente. Hoy es el tiempo, hoy es el momento de buscar a Jehová mientras puede ser hallado. El verso 8 dice: porque mis pensamientos, lo que tú deseas para los demás, lo que tú quieres para los demás, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara Jehová. Tus pensamientos hacia tus seres queridos pueden estar muy bien y muy buenos, pero esos pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios quiere que el malvado deje su camino y vuelva a Jehová. Dice el verso 9: porque como son más grandes los cielos que la tierra, así son mis caminos más grandes que vuestros caminos, y mis pensamientos más grandes que vuestros pensamientos. Porque como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá, sin haber regado la tierra y haberla hecho germinar y producir, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí en vano, sino que realizará aquello en que me complazco, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Vamos a leer Génesis, en el capítulo Génesis.
Génesis en el capítulo 'En vano tus buenos deseos para los demás'. En vano tus deseos, tus buenos pensamientos no sirven de nada. Lo interesante es que las personas busquen a Dios. En el capítulo 5, en el verso, vamos a leer desde el verso 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió, y vivió Canaán 70 años y engendró a Mahalael. Después se engendró a Mahalael Cainán. Vivió 840 años y engendró más hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 75 años y engendró a Israel. Después que engendró a Jared, Mahalael vivió 800 años y engendró más hijos y hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 170 años y 2 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Anduvo Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró más hijos y hijas. Anduvo Enoc con Dios 300 años. Dice la Biblia que engendró a Matusalén, que significa cuando él muera. O sea, Matusalén era una señal para aquellas generaciones de que Dios iba a terminar con aquellas generaciones. Es decir, cuando él muera, cuando Matusalén muera, entonces iba a venir el diluvio. Este nombre Matusalén tiene un significado profético. Enoc, al nombrar a su hijo Matusalén, profetizó del diluvio que vendría el año en que Matusalén murió, en el año 600 de la vida de Noé. Es decir, Noé pudo ver aquellas generaciones perdidas, corrompidas, igual que hoy las generaciones corrompidas por el pecado, y les habló y les advirtió de lo que Dios iba a hacer con ellos, porque Dios le había revelado a Enoc que él juzgaría a toda aquella generación impía. Esto mantuvo a Enoc en la fe. Esto le hizo caminar con Dios 300 años. Caminar con Dios no es un asunto tan fácil, tan sencillo. Andar con Dios es tomarlo a Él como nuestro centro, como nuestro todo. Hacer las cosas no según nuestros propios caminos, sino según su voluntad. Hacerlo todo con Él. Esto implica negarnos a nosotros mismos y a todo cuanto es de nuestro yo, para poder ser uno con Él. Para poder andar con Cristo, para poder andar con Dios, necesitamos negar nuestra vida. Nada podemos hacer sin el permiso, sin orar, sin pedirle a Dios que nos guíe. Nada. 300 años caminó Enoc con Dios, 300 años consultándole a Dios en todo, todos los días, en cada momento, en cada instante. Todo lo que hacía era una unión con Dios. Caminó con Dios, anduvo con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró más hijos
y hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y anduvo Enoc con Dios, y no fue hallado, porque Dios se lo llevó. Es decir, Enoc fue la primera persona en ser arrebatada. Así fue librado de la muerte, el resultado final de la caída del hombre. La muerte es el resultado de la caída del hombre. Esa es la muerte. La muerte es el resultado final de la caída del hombre. Romanos 5:12 y Hebreos 11:5. Entonces, Enoc venció la muerte. Enoc fue la primera persona en ser arrebatado. Así él fue librado de la muerte. Él fue el primer hombre, el vencedor, el que pudo vencer la muerte. Si queremos vencer la muerte, necesitamos andar con Cristo, con Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamé. Después que engendró a Lamé, Matusalén vivió 782 años y engendró más hijos y hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamé 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos dará reposo de nuestro trabajo y de la fatiga de nuestras manos que vienen por causa de la tierra que Jehová maldijo. Después que engendró a Noé, Lamé vivió 595 años y engendró más hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamé 777 años y murió Noé y tenía 500 años y engendró a Sem y a Cam y a Jafet. Es decir, Enoc, nos habla la Escritura algo de Enoc. Vamos a ver lo que habla la Escritura de Enoc. Judas capítulo 1, 14 y 15 de Judas. Judas capítulo 1, en el verso 14 y 15. Dice en el 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que vino el Señor con millares de santos. Es decir, Enoc no solamente profetizó para el tiempo de las generaciones del diluvio, sino que Enoc profetizó de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores quejumbrosos, que andan según sus propias concupiscencias, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. De estas generaciones que hoy estamos viendo, de este mover que hoy estamos viendo, de esta manera de vivir que hoy estamos viendo, de estos profetizó Enoc, de esta gente. ¿Cuánto tiempo pasó para que llegáramos al tiempo que estamos, en el cual hoy podemos ver que esto lo pudo ver Enoc cuando él vivió? Vamos a ver en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 10. Las costumbres de la vida, las costumbres de la gente, las costumbres que hoy vivimos, todo lo que hoy vivimos lo profetizó Enoc. Es segunda de Pedro en el capítulo 3, en el verso 10. 3:10 de Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Dice el 11, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de persona debemos ser en vuestra conducta y santa y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, por causa del cual los cielos encendiéndose se disolverán y los elementos ardiendo se fundirán. Esto fue profetizado desde el tiempo de Enoc. ¿Se imaginan? Dios nunca esconde lo que va a hacer. Siempre Él abre su palabra y le habla a la humanidad lo que va a suceder. Enoc les pudo hablar a esa generación, no solamente que iban a ser destruidos, sino alcanzó a ver los tiempos que estamos viviendo. Es decir, Enoc fue la primera persona que pudo ver el plan y el propósito de Dios. Hebreos en el capítulo 5, Hebreos en el capítulo 11, en el verso 5, dice, Hebreos capítulo 11, por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder andar con Dios necesitamos fe. Sin fe es imposible, no se puede. No se puede. Necesitamos vivir y andar con Dios todos los días, todos los días. Él pudo andar con Dios 300 años, anduvo con Dios. Andar con Dios es negarnos totalmente a los placeres del mundo y vivir y andar en comunión con Dios todos los días, todos. De esta manera Él pudo vencer la muerte. Leamos en Génesis en el capítulo 6. En Génesis en el capítulo 6 dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne y serán sus días, pues 120 años. Jehová vio que el hombre era carne. ¿Qué significa esto de que era carne? ¿Tiene esto un significado profundo? Realmente sí. Es decir, que todo su ser, del ser humano, se hizo carne. Cuando Dios formó a Adán y Eva, ellos eran dirigidos por el Espíritu. Y desde el Espíritu ellos controlaban el alma y controlaban el cuerpo. Pero en esta tercera caída, Dios vio que el hombre era carne. Es decir, que vivían por la carne. Vivir por la carne. No vivían por el Espíritu. El hombre es carne porque todo su ser fue controlado por la carne. Todo su ser fue controlado por la carne. Vamos a ver Gálatas en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso 19. 5:19 de Gálatas. Capítulo 5, en el verso 19. Manifiestas son las obras de la carne. Y vio Dios que el hombre era carne, que vivía por la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia. Así vivía aquella gente. Idolatría. La idolatría es de la carne. Por eso la religión y la carne van unidos, van juntos. Por eso a la carne le gusta la idolatría. La carne y la idolatría son uno.
son obras de la carne. Donde hay idolatría, está el hombre viviendo en la carne. Estas son sus obras: hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, sectas, partidismos, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de los cuales os prevengo, así como Dios por medio de Noé estaba hablándole a aquella generación para que no fueran condenados. Dice, estas cosas acerca de las cuales les prevengo. Si lo estás haciendo, no lo hagas, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es para los creyentes que viven en la carne. Si los creyentes viven en la carne, no heredarán el reino de Dios. No perderán su salvación, pero no van a heredar el reino de Dios. Dice en el capítulo 6, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, vieron los hijos de Dios. Aquí los hijos de Dios son los ángeles. Los hijos de Dios son los ángeles caídos. Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7, que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Apocalipsis 12:4, y se convirtieron en principados y autoridades en el reino tenebroso de Satanás. Mateo 12:26, Efesios 6:12. En los tiempos de la tercera caída del hombre, algunos de los ángeles caídos pertenecientes al principado satánico descendieron a la tierra y tomaron cuerpos humanos. Se unieron a los cuerpos humanos para consumar matrimonios ilegítimos con las hijas de los hombres, contaminando así linaje humano al mezclarse con los espíritus caídos, según lo que nos dice Judas en el capítulo 1, 6 y 7. Allí el ejemplo dejado por los ángeles caídos al cometer fornicación con carne diferente fue seguido por Sodoma y por Gomorra. Es decir, Sodoma y Gomorra llevaron adelante esta manera de vivir, esta manera de conducirse. Vamos a leer otra vez Judas en el 1, en el 6 y en el 7. Estamos viendo una tremenda descomposición en el mundo entero. Tremenda descomposición. No cabe duda que nos estamos acercando al final de los tiempos. Dice en Judas en el capítulo 1, en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su principado, a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos dedicaron a la fornicación y fueron en pos de una carne diferente, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas se dedicaron a la fornicación, hoy el mundo entero está bajo la fornicación espiritual y física. Hoy viven así, de esa manera, bajo esta forma de vida
en la fornicación espiritual y en la fornicación física. Hoy el mundo se encuentra de esta manera viviendo. Dice en Génesis, en el capítulo 6, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu, no contenderá mi espíritu con el hombre. Es decir, Dios va a dejar al hombre. Primero Dios te habla de una manera, te habla de otra manera, de otra, y pasan años y te sigue hablando y te sigue hablando, diciendo tu vida que está mal. Pero la palabra de Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. Es decir, Dios va a dejar de amonestarte, va a dejar de hablarte. Al final después te va a dejar y te va a abandonar. Dice, y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días pues 120 años. Los Nifelim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios llegaron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los hombres de grandes proezas, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y toda imaginación, y toda su imaginación, y todos sus pensamientos. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, tus ideas no son lo que yo quiero hacer contigo. Mientras que la gente busca la alegría y el gozo en el mundo a través de sus fiestas paganas y mundanas, sus pensamientos de Dios no nada más quiere que sean felices un ratito. Él quiere darte la felicidad eterna, pero tienes que abandonar esta manera de vida y esta manera de vivir, la cual es pagana. En aquel entonces, esta generación, empezaron ellos a vivir una vida de la carne totalmente descompuesta, donde tenían relaciones con carne diferente, con animales, hombre con hombre, mujer con mujer. Esta manera de vivir es la manera de vivir que hoy nos toca ver a nosotros, los seres humanos. Satanás está agarrando mucho terreno, abarca mucho, y la gente, en su ingenuidad, por no estar preparados, nunca piensa que Satanás lo tiene atrapado. Entonces, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, lo que se arrastra, y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Satanás había corrompido al hombre a lo máximo. Hoy vemos que Satanás está haciendo lo mismo. Está corrompiendo al hombre a lo máximo. Y Dios había determinado destruir al hombre creado por él para su propósito. Al parecer, Dios había sido derrotado. Parece ser que el plan y el propósito de la creación, el propósito de Dios con el hombre, parece que había fallado totalmente. Parece ser que no había nadie que pudiera llevar adelante el plan y el propósito de Dios. Parece que Satanás había logrado su malvado y perverso plan de destruir a la humanidad. Pero en el verso 8 dice: pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia. ¿Qué es esto? Que Noé halló gracia. Para vivir a Dios y para vivir a Cristo necesitamos la gracia. ¿Qué es la gracia?
La gracia es que Noé encontró la forma, encontró el poder. ¿Cómo podía Noé separarse de esas malas generaciones, de su manera de vivir? ¿Cómo podía Noé resistir a tanta maldad y tanto pecado? ¿Cómo pudo hacerle Noé para no contaminarse con tanta maldad y tanta mugre que existió? Solamente por la gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la manera correcta para nosotros los cristianos, para poder rechazar toda la mundanalidad y todas las obras de la carne. Necesitamos la gracia, necesitamos el poder de Dios. Por nosotros mismos no lo vamos a lograr, por nosotros mismos no podemos caminar, y en cualquier rato nos van a contaminar y en cualquier rato nos van a hacer caer. Necesitamos la gracia, necesitamos el poder de Dios, que es el único que nos puede librar de estas malas generaciones. Pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón justo, un varón irrepresible en sus generaciones. Y Noé anduvo con Dios. Si Enoc y Noé anduvieron con Dios, esta es la manera correcta para poder ser librados de la contaminación del mundo y para vencer a Satanás. Necesitamos andar con Dios. Satanás es astuto, Satanás es maligno, es asqueroso, Satanás es un malhechor. Satanás te ataca con pensamientos impuros, con pensamientos malvados, con ideas, con trastornos. Es muy lamentable, pero Satanás ha caminado mucho, ha hecho muchas cosas. Yo he escuchado cosas que hasta al principio, cuando se las dicen a uno, hasta le da uno risa. Dicen, ¿cómo puede ser esto? Que la gente, que Satanás haga esto en las personas. ¿Se imagina una persona queriéndose casar con un perro ante el juez, exigiéndole al juez que lo case con el perro porque se siente perro? Otros caminando como perros porque Satanás les ha hecho creer que son perros. Otros como gatos. Esta es la trampa. Estos son los pensamientos. Cuando escuchamos, alguien se mató, alguien se quitó la vida, y no se la quitó porque quiso quitársela. Todos los que se quitan la vida no se la quitaron porque ellos quisieron quitársela. Él se mató, dice, Satanás lo mató. Él no se mató, Satanás lo mató. Satanás fue el que lo llevó al puente a ahorcarse. Él no se quitó la vida porque él quiso quitársela. Él se quitó la vida porque Satanás entró en él y lo llevó a suicidarse. Satanás es el padre de la mentira. Satanás fue el que indujo a Caín a matar a su hermano. Caín en verdad no iba a matar a su hermano. Caín en su ser amaba a su hermano, pero Satanás entró en Caín y mató a su hermano. Ese es el peligro para la humanidad, para hoy. Toda la gente que no busca a Dios le está abriendo una puerta a Satanás para hacer de ellos lo que él quiere. Para poder atrancar esto, necesitamos caminar con Dios. Deje su religión, sus tradiciones, todo eso es basura. Y es la manera que se puede ser victorioso. Solamente con la gracia, con el poder de Dios podemos vencer al maligno y estar atentos a lo que Satanás entra a nuestra mente como pensamiento. No debemos de creer lo que está diciendo. Para salir de aquí es una guerra y es un batallar diario.
Pero esto se va a lograr por la gracia de Dios, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Satanás había corrompido al hombre al máximo y Dios había determinado destruir al hombre creado por él para su propósito. Al parecer Dios había sido derrotado, pero Noé denota el factor soberano que proveyó a Dios a la manera de continuar llevando a cabo su propósito original con el hombre. Mediante la vida y obra de Noé, Dios obtuvo la victoria sobre sus enemigos y cambió la era. Si queremos cambiar la era, cambiar las costumbres, cambiar la manera de ser, no se va a lograr por medio de religiones o tradiciones, se va a lograr por medio de la gracia. Noé pudo andar con Dios en medio de aquellas generaciones torcidas, perversas, adúlteras, debido a que había hallado la gracia de Dios. Fíjese lo que dice en Hebreos en el capítulo 4, en el verso 16. No es que Noé haya sido muy bueno. A lo mejor tú te crees una persona muy buena, pero si no tienes la gracia de Dios, no eres nadie. Dice en Hebreos está hablando en el capítulo 4 de Hebreos, en el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tienes que llorar, lamentar tu situación, tú no puedes, pues sí, yo sé que no puedes, y Dios sabe que tú no puedes, pero tú quieres librarte de la contaminación y del mundo. Dios sabe que no puedes, Noé sabía que no podía, pero encontró gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente así podemos ser librados de toda la maldad que existe. Dios quiere que vivamos tranquilos. Dios quiere que no nos enfermemos y que estemos sanos. Dios quiere eso. Lo que tú quieres para tus hijos, Dios siendo Dios y más bondadoso, siendo el creador, ¿qué cree que Él quiere para nosotros? Nos quiere ver contentos, felices, pero la felicidad se da con Cristo, en Cristo, viviendo la gracia. Así no es. La gracia es Dios que viene a nosotros para ser nuestro suministro de vida. Esa es la gracia. Esa es la gracia. En otra manera, lo que dice Efesios, por gracia sois salvos. Algunos ahí dicen, sí, porque no hiciste nada. Todo fue gratis. Dios te regaló la salvación. Esa es parte de la gracia, pero no es lo profundo de la gracia. Aquí lo profundo es que la gracia es Dios que viene a nosotros para ser nuestro suministro de vida, nuestra fuerza, nuestro todo. Todo lo puedo en Cristo, dice el apóstol San Pablo, que me fortalece. Filipenses 4:13, es en Cristo. Él es nuestra gracia. Tal gracia capacitó a Noé para vencer su carne. Es que la carne es el enemigo más poderoso que tiene el hombre. ¿Sabe cuál es su enemigo? La carne. La carne es el enemigo más poderoso. Más poderoso. ¿Cuáles bombas atómicas ni qué nada? La carne es el enemigo más poderoso. La carne hace las guerras, la carne hace los pleitos, la carne hace que la gente se maten unos con otros, la carne hace a los presidentes, la carne los hace malignos y los hace perversos.
La carne es el enemigo más poderoso para vencer. Romanos capítulo 7, en el verso 5 y 12. No ande buscando otros enemigos. No, el enemigo a vencer es la carne. Ese es el enemigo más poderoso. 7:5 de Romanos. Porque mientras estábamos en la carne, cuidado, cuidado en la posición que vivamos, en qué posición estamos y cómo vivimos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Fíjense nada más. Este es el peligro de la carne. Cuando una persona se pone en la carne, se está poniendo como enemigo de Dios. Dice en el capítulo 7, en el verso 15, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Estoy de acuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Usted no quiere ser borracho, usted no quiere ser idólatra, pero póngase en la carne y la carne lo va a llevar. Dice, pues yo sé que en mi carne pues yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, por el que el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Es que nuestra manera de vivir como creyentes debe de ser en el espíritu y no en la carne. Eso tenemos que practicarlo. En la carne encontramos ansiedad, muerte, depresión, tristeza, amargura. En la carne encontramos muerte. Pero si vivimos por el Espíritu, vivimos en paz. Noé supo cómo vencer la carne en medio de una generación tan perversa. Hoy en día nosotros los creyentes podemos vivir una vida de triunfo. No nos engañemos. Queremos vencer la carne, necesitamos vivir en el Señor, siempre con Él, siempre con el Señor para vencer al enemigo. Esto lo pudo Noé hacer porque al igual que su bisabuelo Enoc, Noé anduvo con Dios por fe. Hebreos capítulo 11, en el verso 7. Recordemos que Noé era de la descendencia de Enoc. 11, 7. De la descendencia de Enoc. Él traía un testimonio. Él como niño pudo vencer. Él quería ser igual que su bisabuelo Enoc, un hombre apartado del mal. Lo logró. Dice, pero por la fe Noé, habiendo sido divinamente advertido, Dios le advirtió a Noé. Por la fe Noé, habiendo sido divinamente advertido acerca de cosas que aún no se veían, como hoy no se ve. Parece que Dios no va a venir, parece que no va a venir el Señor y no va a venir por su iglesia, por los que estén velando, parece que no. Por la fe Noé, habiendo sido divinamente advertido acerca de cosas que aún no se veían, y movido de temor reverente, preparó un arca para salvación de su casa.
Cuando miraban a Noé haciendo una arca, ¿qué estás haciendo, Noé? Una arca, porque va a llover. ¿Se imaginan las burlas de aquella gente para con Noé? Seguramente decían, este ya se volvió loco. Preparó un arca para salvación de su casa. Por esa fe, Dios gobernó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la fe. Cristo viene. Amén, Cristo viene. Parece que no, pero sí, preparemos el arca, porque Cristo viene. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por advertirnos y por hablarnos, Señor.